Buenas tardes, jóvenes estudiantes del cuarto año de la institución educativa Pedro Nolasco. Les habla el profesor Luis Vinajara, a cargo de la línea de educación cívica. En esta oportunidad nos toca tratar sobre la constitución política peruana de 1828. ¿No? Nosotros estamos siguiendo todas las constituciones, entonces en esta vez nos toca la del 28, de 1828. ¿Qué dice? El título primero habla sobre la nación y su religión, ¿no? En el artículo 1 dice la nación peruana es la asociación política de todos los ciudadanos del Perú, ¿no? Asimismo, habla también de que la nación peruana es para siempre libre e independiente de toda potencia extranjera, ¿no? Y que su religión es católica, apostólica, romana, ¿no? Y la nación protege por todos los medios conforme al espíritu del Evangelio y no permitirá el ejercicio de ninguna otra. El título 2 habla de la ciudadanía, ¿no? Y la ciudadanía, en el artículo 4, dice que son ciudadanos de la nación peruana todos los hombres libres nacidos en la historia de la República. El artículo 5 dice el ejercicio de los derechos de la ciudadanía se pierde por sentencia que imponga pena infamante si no se alcanza la revisión conforme a ley. El artículo 6 dice se suspende la ciudadanía, ¿no? Por no haber cumplido 21 años de edad y no siendo casado, ¿no? Esto de la ciudadanía también se hablaba de los extranjeros que hayan servido o sirvieran al ejército y a la Armada de la República, ¿no? Los extranjeros también establecidos posteriormente en la República se pudieran establecer mediante una carta de ciudadanía conforme a ley, ¿no? Y perdían la ciudadanía por sentencia, por aceptar empleos, títulos o cualquier gracia de otra nación sin permiso del Congreso, por el tráfico exterior de esclavos, por los votos solemnes de religión. Y se suspendía la ciudadanía de acuerdo al artículo 6, ¿no? Por no haber cumplido 21 años de edad y no siendo casado. También por demencia, por naturalización de otro estado, por estar procesado criminalmente, por tacha de deudor quebrado, o deudor al tercero público, y por la de notoriamente vago, jugador, ebrio, casado, que sin causa abandona a su mujer, o estar divorciado por culpa suya. Luego viene el capítulo 3. El capítulo 3 hablaba de la forma de gobierno, y en su artículo 7 hablaba de la nación peruana, adopta para su gobierno la forma popular, representativa, consolidada en la unidad, ¿no? Luego hablaba sobre que delega el ejercicio de su soberanía en los tres poderes, el poder legislativo, ejecutivo y judicial, ¿no? Y que ninguno de los tres poderes, en su artículo 9, podrá salir jamás de los límites prescritos en esta constitución. Luego tenemos el título cuarto que habla del poder legislativo. En su artículo 10 dice que el poder legislativo, ¿no?, se ejerce por un Congreso compuesto de dos cámaras, una de diputados y una de senadores. Y en el artículo, en esta acción del poder legislativo, habla también de la Cámara de Diputados con una serie de articulados, ¿no? Por ejemplo, dice la Cámara de Diputados se compondrá de representantes elegidos por medio de colegios electorales de parroquia y de provincia, en su artículo 11, perdón. Y también habla de los colegios electorales de parroquias que están formados por los vecinos residentes en ella. El artículo 13 habla de que cada 200 individuos de la parroquia se elegirá a un elector parroquial que tenga las cualidades de buen ciudadano en ejercicio, vecino residente en la parroquia, tener propiedades, saber leer y escribir, ¿no? Y bueno, y el artículo 19 hablaba que para ser diputado se requería pues ser ciudadano en ejercicio y tener 26 años de edad, ¿no? Tener una propiedad, haber nacido en la provincia,
o al menos en el departamento a que ella corresponde, o tener en la provincia 7 años de vecindad, siendo nacido en el territorio peruano, ¿no? Hablaba también de los hijos o padres peruanos no nacidos en el Perú, además de 10 años de vecindad, debiendo ser casados, viudos o eclesiásticos, y tener una propiedad raíz de valor de 12.000 pesos, o una capital que produzca 1.000 pesos al año. El artículo 20 hablaba de que no pueden ser diputados los principales funcionarios del Poder Ejecutivo en la capital de la República y en la de los departamentos y provincias, y también los vocales de la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Ellos no podían ser diputados. Además, también los empleados de la Tesorería y la Candidatura General de la República, los comandantes y militares, ¿no? Los muy reverendos arzobispos, obispos, supervisores y vicarios generales y los gobernadores eclesiásticos, ¿no? Hablaba también el artículo 22 que la Cámara de Diputados corresponde exclusivamente la iniciativa en las contribuciones, negociado de empréstitos y arbitrios para extinguir la deuda pública, ¿no? Eso dentro de las acciones de los diputados. Y luego venía lo de la Cámara de Senadores, ¿no? La Cámara de Senadores, en su artículo 24, decía que el Senado se compondrá de tres senadores por cada departamento, pudiendo a lo más ser uno de los tres eclesiástico secular, ¿no? O sea que de 3 senadores por cada departamento, pudiendo a lo más ser uno de los 3 eclesiásticos, o sea, participar dentro de la iglesia, ¿no? O sea, habían varios casos en el caso peruano, ¿no? Y su elección se da, pues, en los colegios electorales de provincia formarán listas de 2 individuos por cada senador, cuya mitad precisamente recaigan, pues, en ciudadanos naturales o vecinos de otras provincias del departamento. El artículo 26 hablaba que habrían 2 senadores suplentes por cada departamento elegido en la misma forma que los propietarios, ¿no? Y la ley designará las reglas que éstas deben sujetarse a estas elecciones, ¿no? Y decía el artículo 27, si un mismo ciudadano fuese elegido para senador o diputado, preferiría la elección para senador, ¿no? Esto dentro de las tantas acciones que habían dentro de la elección. Y para ser senador, ¿no? Para ser senador en ejercicio, para ser senador, perdón, se requería ser ciudadano en ejercicio y tener una edad de 40 años en ejercicio, ¿no? Eso eran dentro de las condiciones para ser senador. Además, tener propiedad territorial que rinda 1.000 pesos de producto líquido al año. No haber sido condenado legalmente en causa criminal, ¿no? Y también no podrían ser senadores los que no pueden ser diputados. Y el Senado, en el artículo 33, decía que se renovará por tercias partes en 2 años. Los senadores nombrados en tercer lugar cesarán al fin del primer bienio, o sea, cada 2 años, y los nombrados en segundo. Al fin del segundo bienio y en lo sucesivo, los más antiguos, ¿no? Y luego se hablaba también de las atribuciones del Congreso, las atribuciones comunes a las 2 cámaras. El artículo 34 decía que las 2 cámaras se reunirán el 20 al 29 de julio de cada año, y aún sin necesidad de convocatoria. O sea, ya estaba, pues, establecido esto, ¿no? El artículo 35 hablaba de que cada cámara calificará las elecciones de sus respectivos miembros, reduciendo las dudas que ocurran sobre ellos. Y luego venían las atribuciones del Congreso, en su artículo 48, ¿no? Las atribuciones del Congreso eran, pues, dar las leyes, interpretar, modificar o derogar las existentes, aprobar los reglamentos de cualquiera de los cuerpos o establecimientos nacionales, ¿no? Declarar la guerra, oídos del Poder Ejecutivo y requerirles para que negocie la paz. Asimismo, también aprobar los tratados de paz y demás convenios procedentes de las relaciones exteriores, ¿no? Asimismo, también era atribución de ellos el ejercicio del patronato, fijar los gastos generales, abrir empréstitos, reconocer la deuda nacional, determinar el peso, ley, tipo y denominación de la moneda,
reconocer, reglamentar el comercio interior y exterior, habilitar toda clase de puertos, proclamar la elección del presidente, conceder cartas de ciudadanía, crear establecimientos de beneficencia, acordar patente por tiempo determinado de los autores e introductores de alguna invención, arreglar la división y demarcación territorial, conceder amnistías e indultos generales cuando le exija la conveniencia pública, autorizar exteriormente al Poder Ejecutivo y solo por el tiempo preciso en caso de invasión de enemigos o sedición, si la seguridad pública lo exigiere, ¿no? Trasladar a otro lugar la residencia de los tres supremos poderes cuando lo demanden graves circunstancias y lo acuerden 2/3 de los miembros existentes del Congreso, ¿no? Esta era una de las principales atribuciones del Congreso. Y luego venía la formación y promulgación de las leyes, en su artículo 49. ¿Y qué decía este artículo 49? Que las leyes pueden tener principios indistintamente en cualquiera de las dos cámaras, excepto lo que por artículo le corresponde a los diputados, ¿no? Y en esto son iniciativas de ley los proyectos que presenten los senadores y los diputados, ¿no? Lo que presente el Poder Ejecutivo por medio de sus ministros, todos los proyectos de ley sin excepción alguna. El artículo 52 hablaba de aprobar algún proyecto en la Cámara desde su origen pasará a la otra, para que discutidos en ellos se apruebe o se deseche. Y así el artículo 54 decía si el Ejecutivo tuviese observaciones que hacer, lo devolverá con ellas a la Cámara de su origen en el término de 10 días útiles, ¿no? Y hablaba de devoluciones, de idas y vueltas de esta formación y promulgación de las leyes. Luego viene el artículo 66, ¿no? El artículo 66 que habla de las juntas departamentales, ¿no? Y estas juntas departamentales decía que en cada capital de departamento habrá una junta compuesta de dos individuos por cada provincia. Y el artículo 67 decía que el objeto de estas juntas es promover los intereses del departamento en general, de las provincias y de las provincias en particular, ¿no? Estas juntas departamentales tenían, pues, la elección de sus miembros se haría de la misma forma que los diputados con arreglo a ley. Se nombrará asimismo un suplente en cada provincia. Y para ser individuo de las juntas departamentales se resistían, pues, las mismas calidades que para diputados o la Cámara de Representantes. También correspondía a las juntas calificar las elecciones de sus miembros y resolver las dudas que ocurran durante ellas. Las juntas departamentales abrirán cada año sus sesiones, aún sin necesidad de convocatoria, ¿no? El día 1 de junio, y estas serán públicas y durarán hasta el 31 de agosto, gobernándose en su régimen interior por el proyecto que le dará el Congreso, ¿no? Y el prefecto de cada departamento abrirá anualmente las sesiones de la Junta por escrito de los negocios públicos y de las providencias que considere necesario para mejorar el departamento, ¿no? Acá también se hablaba de las atribuciones de esta Junta, ¿no? ¿Y cuáles eran las atribuciones de esa Junta? ¿No? El artículo 75 hablaba de las atribuciones de esa Junta, ¿no? Y una de ellas era proponer, discutir y acordar sobre los medios de fomentar la agricultura, la minería y demás clases de industrias de sus respectivas provincias, ¿no? La elección de sus miembros también sería de la misma forma que la de diputados con arreglo a ley. Y también se hablaba de que se nombrara a sí mismo un suplente en cada provincia, ¿no? El artículo 69 hablaba que para ser individuo de la Junta Departamental se requería las mismas cualidades para ser diputado, ¿no? Y eso dentro de las principales atribuciones, ¿no?, de esa Junta, ¿no? Hacer el repartimiento de las contribuciones, ayudar, cuidar de los jefes de la Administración Nacional, velar que las municipalidades cumplan sus deberes, examinar las cuentas que deben rendir las municipalidades de los fondos peculiares de las poblaciones, formar las estadísticas de cada departamento, tomar conocimiento de los estados de ingresos y ingresos de cada departamento y dar al Congreso la designación de la Constitución,
elegir senadores de la lista que formen los colegios electorales de cada provincia. Bien, hacemos una pausa, jóvenes, y venimos con la segunda parte de ello.